La familia King, de San José, en California, estrena un nuevo ordenador donde cada miembro de la familia tendrá su propio espacio. Muy pronto el ordenador guardará todos los momentos principales de la familia y será una pieza clave en la misma. Allí abren una carpeta donde van colocando las fotos de Margot, la niña, como el primer día de cole o su primera clase de piano y sus primeras canciones con su madre. Anotan también en el calendario del ordenador todos sus eventos. Pronto comenzarán a anotar las citas con el doctor, que acaba viendo que Pam tiene un bajo nivel de plaquetas, viendo que tiene un linfoma. También en el ordenador buscan información de ejercicios para combatir la enfermedad y sale la pareja, David y Pam, a correr. Pero Pamela recae y deben tratar de recuperarse, y aunque siguen intentando salir adelante con sus ejercicios, cada vez está peor y acaba muriendo. 3 años más adelante, Margot ya hace su vida y en ocasiones deben comunicarse por FaceTime, aunque se muestra esquiva. Se nota que le oculta cosas, recriminándole que no sacara la basura, excusándose ella diciéndole que lo hará a su regreso del grupo de estudio que harán en casa de Abby, diciéndole que regresará tarde. Habla también por el mismo medio con su hermano Peter, al que le recrimina que fume hierba, aunque él desvía su atención pidiéndole la receta de gambo de Pam, viendo luego el video de su mujer haciéndolo con su hija. Esa noche David recibe varias llamadas de Margot, pero como está dormido no se lo coge, por lo que cuando ve la llamada al día siguiente la llama a él, siendo esta vez ella la que no se lo coge, aunque le deja un mensaje en el que añade una foto del cubo de la basura aún lleno, recriminándole que se le haya vuelto a olvidar. Trata de llamarla varias veces más sin éxito, y tras hablar también a través del ordenador con su trabajo, vuelve a llamarla, extrañándole que se dejara su portátil. Cae entonces en que es viernes, y recuerda que ese día está en clase de piano, por lo que decide llamar directamente a su profesora, que se siente muy extrañada por su llamada, y más cuando él le dice que le pase con su hija, pues, le aclara, su hija canceló sus clases de piano 3 meses atrás. Su siguiente llamada al instituto le inquieta aún más, pues tampoco fue a clase. Relee sus mensajes con ella diciendo lo bien que le va en clase. Habla con su hermano, que le aconseja que llame a sus amigas, dándose cuenta entonces de que en realidad no conoce a ninguna de las amigas de su hija, no pudiendo entrar en las redes sociales de su hija al ser privadas. Entra en la cuenta de su mujer y busca entre sus contactos los teléfonos de sus antiguos amigos, encontrando el de Isaac, uno de ellos al que sí recuerda, cogiéndoselo su madre, que le dice que su hijo se encuentra de acampada en la montaña, y que probablemente su hija no tiene cobertura por estar con ellos allí. Pero al día siguiente recibe una llamada de Isaac, y cuando le pide que le diga a su hija que se ponga, le dice que Margot no fue. Decide llamar a la policía para denunciar la desaparición de su hija, aunque también ve en el ordenador las estadísticas, observando que solo se resuelve un 45% de los casos. Recibe poco después la llamada de la detective Rosemary Vick, que le pide que le cuente cómo ocurrió todo. Ya con el nombre de la sargento, introduce sus datos en Internet, observando que se trata de una mujer muy activa y con varios premios, y que además montó una clínica de rehabilitación con expresidiarios. Abre el portátil de su hija, viendo cómo saltan todas las llamadas que tuvo desde el viernes y que no atendió. Trata tras ello de entrar en su Facebook, pero ignora la contraseña, por lo que debe pedir una nueva que le envían al correo, pudiendo así acceder al mismo y empezar a bucear entre sus contactos, poniéndose en contacto con cada uno de ellos para preguntarles cuándo la vieron. Le habla a la detective de todas sus averiguaciones, tras crear una tabla con todos sus contactos y sus coartadas para el día de su desaparición, pensando después de todo lo que habló con sus contactos que no tenía verdaderos amigos. Tras averiguar que el grupo de estudio de biología fue en casa de Abby, la llama, contándole esta que Margot se fue a las 9, aunque no le dijo dónde iba, contándole de hecho que era muy reservada, aunque solía estar mucho en Tumblr. Él entra en la aplicación, viendo que colocó muchas fotos relajantes. La sargento Vick le dice que tienen imágenes del coche de su hija saliendo de la ciudad donde pudieron ver que iba sola, pidiéndole que trate de estudiar su comportamiento. Investiga también su cuenta y ve que ingresaba en ella los $100 semanales de sus clases de piano, aunque cuando juntó 2.500 hizo una transferencia a Venmo, servicio de pago a una cuenta ya desactivada.
Ve un nombre que se repite entre sus contactos, Derek Ellis, y trata de encontrar su teléfono, aunque cuando lo localiza le dice que no tiene nada que decirle, no queriendo explicarle qué estuvo haciendo el día que desapareció. Se desespera, pues ninguno de los contactos le lleva a saber qué hizo el día anterior. La detective le pregunta si le suena el nombre de Rachel Yeon, y le envía un carnet de conducir a nombre de esa mujer, pero con la fotografía de Margot, contándole que rastreando en su disco duro encontraron el contacto, ya borrado de un falsificador local que le hizo el carnet falso por encargo, y lo recogió a la vez que retiraba su dinero de la cuenta de Venmo, todo lo cual les lleva a pensar que Margot se fugó, aunque él insiste en que conoce a su hija y no huyó. En Google busca los sitios más visitados por su hija, muchos de los cuales ya rastreó, pero encontrando así uno que desconocía, Ucast, una web de chats en directo, donde la gente conecta y quien esté en línea puede, si lo desea, hablar con esa persona. David busca los casts guardados, grabaciones de su hija y de sus conversaciones. Ella se pone ante la cámara y recibe mensajes de otra gente hablando de diversos temas, desde quien entra solo para pedirle que le enseñe los pechos, a los que bloquea, a quienes tratan temas más simples, mostrando sus fotos de la naturaleza. David observa que con quien más se relaciona es con una chica que se hace llamar en los chats como Fizz-N-Chips, con la que logra conectar porque le habla primero de Pokémon y luego le cuenta que también tiene a su madre en el hospital por cáncer, teniendo algunas de sus conversaciones junto a un lago. La muchacha le cuenta que su padre le pidió que dejara los estudios por los gastos, reconociendo Margot que ella dejó sus clases de piano sin contárselo a su padre, pues está segura de que no lo entendería. David se da cuenta de que no conocía a su hija. La detective le cuenta que su hijo también hizo algo que no esperaba y se dio cuenta de que no lo conocía, aunque trata de tranquilizarlo diciendo que la policía de 16 estados está buscando el coche. Tras colgarla repara en una de las fotos, que ha visto muy repetida en Tumblr y en sus chats, e investigando, se da cuenta de que es el lago Barbosa, que dice, es el mejor sitio del mundo para no hacer nada, y se da cuenta de que está cerca del lugar donde fue vista por última vez. Decide ir por ello hasta el lago y llama a la sargento, que no lo escucha, llamándola luego desde allí por FaceTime, despertándola, mostrándole el llavero Pokéball que encontró allí y recriminándole que le hiciera creer que se había fugado. Al día siguiente la televisión retransmite cómo, en efecto, sacan el coche del lago, especulando con un posible suicidio, aunque no encuentran a nadie dentro. La sargento cuenta ante las cámaras que recuperaron el vehículo y Margot no estaba dentro, aunque había pequeñas salpicaduras de sangre compatibles con una pelea, por lo que consideran que pudo ser un secuestro. Se asignan equipos de búsqueda en el terreno con perros y numerosas personas para peinar un radio de 19 kilómetros, excluida una parte que consideran descartable, aunque una tormenta retrasa la búsqueda. En el coche sí encontraron los $2.500 en un sobre. En las redes sociales hay comentarios de todo tipo, llegándose incluso a acusar al padre, asegurando que los problemas empiezan por los padres. Hay gente que se aprovecha de la situación para conseguir un poco de fama, como Abby, que ahora presume de ser la mejor amiga de Margot, pese a haberle dicho lo contrario a su padre unos días antes, habiendo otras personas que dicen lo mismo. Derek, al que ya interrogó en su día, bromea en las redes afirmando que Margot está con él y que es su chulo, y cuando David logra localizarlo en el cine lo golpea. Tras el suceso, Vic le pide a David que se mantenga fuera de las investigaciones, pues su implicación emocional le impide ver las cosas con claridad, pues le rompió la mandíbula a Derek por sus tonterías, corriendo las imágenes de la agresión por la red con comentarios de todo tipo, por lo que le exige que no actúe en base a posibles pruebas, sino que debe comunicarlas a la policía y le pide que no la llame hasta que lo llame ella. Examinando su ordenador, vuelve a revisar las fotografías del coche tras ser sacado del lago, descubriendo entre las cosas que había dentro de esta la chaqueta del chándal del club de Jockey Fins, al que pertenece su hermano, por lo que comienza a revisar su relación con este en Facebook, viendo que chateaban a sus espaldas y con miedo de que él se enterara, viendo entre ellos frases como lo de anoche estuvo bien, a lo que ella le responde me siento rara haciendo esto, o pero no se lo digas a mi padre, seguro que nos mata a los dos o estás preparada, y nos vemos esta noche. Eso le hace cambiar todas sus ideas previas, por lo que esa misma noche va a casa de su hermano, donde coloca varias cámaras para grabarlo.
Le pregunta tras ello cómo era su relación con Margot, pues se veían mucho, y cuando la vio por última vez, aunque no sabe responderle y trata de cambiar la conversación, decidiendo David empezar a leerle las conversaciones que tuvieron en Facebook y le pregunta qué le hizo a su hija, diciendo Peter que puede explicárselo y le pide calma, aunque en vez de eso comienza a golpearlo, confesando finalmente Peter que lo que hacía era pasarle marihuana. David le pregunta qué clase de hermano es, quejándose Peter de que creyera que le había hecho cosas horribles a su sobrina, de la que dice, no sabía nada, pues ignoraba que odiaba las clases de piano porque cada vez que tocaba se acordaba de su madre. Le dice que desde la muerte nunca le habló de Pam y ella lo necesitaba. Durante su estancia allí recibe varias llamadas de Vic a la que no le coge el teléfono, pese a que ella le pide que le llamen urgentemente, no viendo un mensaje en que le dice le tenemos. Recibe un mensaje de voz de la detective en que le cuenta que lo tienen, apareciendo en televisión la noticia de que Randy Kartoff, un ex convicto que salió de la cárcel 6 años antes, subió la confesión a internet antes de suicidarse, con descripciones gráficas. En el video, que ponen en televisión, el hombre le pide perdón por haber pegado, aplastado y enterrado a su hija. La policía cree que la confesión es real, pues regresaron al lago y encontraron rastros de su ADN, aunque David cree que sigue sin tener sentido, pues no encontraron sangre. Vuelve a ver la página de Memorial One, donde le propusieron días antes que subiera las fotos de su hija para su recuerdo, no creyendo entonces que hubiera muerto, pero a donde ahora sí sube los videos y fotos de su hija, viendo al finalizar cómo sale la foto de una señorita dándole las gracias por sus archivos, fijándose que la señorita de la foto es Hannah, la chica de Jocast que se hacía llamar Fizz-N-Chips. Con la fotografía de Hannah busca en Google, lo que le lleva a ver que se trata de una modelo, Jana Pardy. David la llama para preguntarle, diciéndole la muchacha que no tiene ni idea de lo que le habla, comprendiendo que Hannah es una modelo de la que alguien tomó su foto y la utilizó. Tras esa averiguación llama a comisaría, aunque le dicen que la sargento Vic no está en ese momento, pues está muy implicada desde que se ofreció voluntaria para el caso. David se sorprende, pues pensaba que la sargento había sido asignada, y no que se ofreció voluntariamente. Con esa información comienza a repasar las noticias que figuran sobre ella en Internet, viendo de nuevo la noticia de la creación del hogar para rehabilitación de expresidiarios, viendo que entre ellos estaba Kartoff. David acude al funeral, que retransmiten para Memorial One, y se queda mirando, al llegar a la sargento, que estaba entre los presentes, entrando entonces varios policías por las diferentes puertas de la iglesia para detenerla. La siguiente imagen es la de la cámara que graba a Rosemary Vick después de una semana en prisión, y le presentan su declaración para que la firme y pueda obtener alguna rebaja de los cargos de la fiscalía, incluido el de homicidio en primer grado. El sargento encargado de su interrogatorio le pregunta a Rosemary cómo ocurrió todo. Confiesa que la noche de la desaparición recibió una llamada de Robert, su hijo, que le contó que había metido la pata, llamándole desde el lago Barbosa, donde, le dijo, había empujado sin querer a una chica. A Robert le gustaba Margot desde primaria y lo sabía todo de su vida, pues la siguió en Jocast, para lo que se inventó una nueva identidad como Fizz-N-Chips. Margot, conmovida por su historia, le envió el dinero ahorrado para los gastos de hospital de su madre. Él, arrepentido, decidió devolverle su dinero y la siguió hasta el lago, donde la encontró fumando porros. Ella, asustada, salió corriendo y pidiendo ayuda, y aunque él trataba de explicárselo todo, ella no paraba de gritar y le pegaba, por lo que la empujó y ella se cayó. Cuando la llamó, Rosemary le dijo que se encargaría de todo, pues había caído a un barranco de al menos 15 metros. Hundió el coche en el lago y se hizo cargo de la investigación. Creó el carnet falso y descartó la zona donde sabía que estaba su cuerpo, pero como sabía que acabaría apareciendo, necesitaba una confesión, y preparó un guión y le pidió que lo leyera a un expresidiario que conocía, debiendo reconocer que realmente no se suicidó. Cuenta también que cuando iba detenida le dijo a David que, aunque su hija hubiera sobrevivido a la caída, sería imposible que sobreviviera sin agua durante 5 días. Pero David se da cuenta de que en medio de esos días llovió y pudo sobrevivir, y regresan hasta el lugar que ella les indicó en la zona del lago Barbosa. Se reactivó la búsqueda, siendo testigo las cámaras de televisión de la operación de rescate, y viendo cómo los rescatadores ascendían el cuerpo de la niña en una camilla, y cómo al llegar arriba su padre se acercaba hasta ella.
2 años más tarde, padre e hija chatean. Ella ha retomado sus estudios de piano y está pendiente de que la acepten en el conservatorio. David le envía una foto de aquel momento que nunca le había llegado a mandar, y donde aparece David con Margot en el hospital, cuando ella todavía tenía que ir en una silla de ruedas, diciéndole David que está orgulloso de ella y que su madre también lo estaría. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más videos así.